Feliz día, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix, aquí en Católico Hoy. Y hoy es sábado 16 de marzo. Y qué bien que nos hayamos tomado este momento para meditar en la palabra del Señor. Un momento donde nos apartamos de todos los ruidos externos para escuchar a Dios que nos habla. Hoy en las lecturas que escucharemos veremos cómo el rechazo, la crítica, la división se apodera de los corazones de las personas que rodeaban a los profetas y también a Jesús. Palabras hirientes y juicios injustos que desgraciadamente todavía suceden entre nosotros. Que Dios nos ayude a ser más propensos a la unión y al amor que a lo que nos separa a unos de otros. Escuchemos con atención y apertura de corazón estas lecturas de hoy, pero antes la frase para este día. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 11, versículos del 18 al 20. En aquel tiempo dijo Jeremías: El Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí diciendo: Talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 7, versículos del 2 al 12. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos como fieras me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por la justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, a Jeremías, como a Moisés, nunca le entusiasmó la idea de ser profetas. ¿Y por qué lo estarían? Las duras proclamas dirigidas a los seres humanos
sobre su mal comportamiento rara vez son recibidas con la mente y el corazón abiertos, en aquel entonces y ahora. Pero Jeremías se convirtió en un profeta valiente y por sus dificultades fue burlado, humillado e incluso sumergido en una cisterna llena de barro. Y sin embargo, con algunos recelos ocasionales y a veces incluso comprensibles, continuó confiando en Dios para juzgar la situación con justicia y actuar por el bien de todos, por difícil que haya sido observar los resultados. ¿Cómo se podía tratar tan mal a un profeta de Dios? La respuesta simple es porque pecamos. Nuestro libre albedrío nos permite desobedecer al Señor y actuar con orgullo y autosatisfacción cuando se requiere humildad y sacrificio. El pasaje del Evangelio de hoy nos da una idea particular de esto cuando la multitud reacciona a las enseñanzas de Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Este era un día en que se traía agua de un estanque especial y se vertía sobre el altar del templo para celebrar el éxodo de Egipto. Jesús había usado esta gozosa celebración en los versículos justo antes del pasaje del Evangelio que escuchamos hoy para explicar que Él es agua viva, la liberación enviada por Dios, el cumplimiento de la historia de acciones de la gracia de Dios para con ellos. ¿Por qué no todos le creyeron? Algunos lo hicieron, pero otros se basaron únicamente en sus propias ideas religiosas literales, como por ejemplo, el Cristo no vendrá de Galilea. Endurecen sus corazones para no tener que ver la sorprendente bondad de Dios actuando no solo en sus queridas tradiciones, sino más importante aún, en medio de ellos. Este Evangelio de hoy podemos ver una realidad que todavía hoy día se vive. Divisiones, favoritismos, críticas, etc. Si miramos a nuestro alrededor, lo veremos en la política, en los trabajos, hasta en la iglesia. Se nos hace difícil aceptar a un hermano por su personalidad. Vemos que está haciendo cosas buenas que agradan a Dios o incluso presenta buenas ideas y las rechazamos solo porque no nos cae bien su manera de ser. Qué bueno puede salir de Galilea, dijeron de Jesús. Puede que lo mismo se haya dicho de nosotros. Qué puede bueno salir de este tipo o de esta persona. O que nosotros también lo hayamos dicho de otra persona. Qué bueno va a salir de ese hombre o de esa mujer. Y dudamos. Hoy se nos invita a pensar si causamos nosotros divisiones entre los hermanos. Si miramos a unos con preferencia y a otros no. Si buscamos aceptar al otro y amarlo aún si es diferente a mí. Pensemos, hermanos, que cuando hacemos diferencia entre unos y otros, la estamos haciendo con Dios. Preguntémonos hoy, ¿cómo recibo yo las nuevas ideas que me brinda un hermano en la fe u otra persona? Soy renuente a los cambios aun cuando sé que vienen de Dios. Somos propensos a la crítica de otros. Cuando señalamos a otros, hay 4 dedos que señalan hacia mí. Por eso debo tener cuidado al criticar a otros. Los guardias del templo dijeron, nadie nunca ha hablado como ese hombre. Jesús también nos habla de frente en su palabra, o a través de algún hermano, o en el silencio de nuestro corazón. ¿Por qué en ocasiones somos renuentes a escucharlo? Quizás por miedo, por orgullo, autosuficiencia, o porque Dios busca en nosotros un cambio que nos va a costar un poco, pero que será para nuestro bien, o simplemente porque cuando estamos frente a Jesús nos tenemos que ver a nosotros mismos y no a nadie más. Y es ahí donde podemos reconocer nuestras faltas y al hacerlo nos dará menos deseo de criticar o señalar a los demás. Reconoceremos este endurecimiento de los corazones, esta rigidez que no quiere ver ni siquiera buenos cambios, porque todavía está entre nosotros y a veces en nuestro propio corazón.
La única solución es permitir que Dios guíe nuestros juicios en cada momento. Vengamos hoy a los pies de Jesús, continuando nuestro arrepentimiento cuaresmal, pidiendo ser abiertos para ver con justicia las acciones de Dios entre nosotros, estando siempre abiertos al amor y la unidad entre unos y otros. Entonces, mis queridos hermanos, hoy, con sinceridad de corazón y con la intención de crecer como hijos de Dios que somos, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Soy propenso a la división y a la crítica? ¿Qué puedo hacer hoy para evitar hacerlo? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este día que nos regalas hoy, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, Señor, de llenarnos de tu gracia a través de tu palabra. Que hoy siempre, Señor, podamos abstenernos de la crítica, de la desunión. Que más bien seamos, Señor, personas que busquemos, cristianos que busquemos la unión entre unos y otros, basados en el perdón, en el amor, en la aceptación del otro, aunque sea diferente a mí. Reconocemos, Señor, que somos débiles y que fallamos mucho en esto. Hoy te pedimos tu gracia, Padre amado, para que podamos amar como tú, para que no hagamos diferencias entre unos y otros, para que como tú nos amas, así podamos amarnos los unos a los otros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día, palabra que nos alimenta, que nos llena de su gracia, que nos da su guía para ser mejores cristianos, mejores seres humanos. Que hoy siempre nos abstengamos de la crítica, de la división, que más bien luchemos siempre por vivir en amor, en unión, los unos con los otros, dentro de nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos da paz, porque cuando somos libres para no criticar, somos libres para amar y somos libres para vivir en libertad, una libertad que solo viene de Dios, de la gracia de Dios. Luchemos por hacerlo. No es fácil, pero con la gracia de Dios podemos lograrlo. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. Por favor, no se olviden ustedes de orar por mi familia y por mí. Y no se olviden de ir mañana a la Santa Misa, que mañana es domingo, día de encontrarnos con el Señor. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, con mucha paz, abundantemente. Y no olvides, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.